Hola, aquí estamos con Marian de Jaén y ella nos va a contar dónde estamos y el lugar que estamos visitando. ¿Les parece? Hola a todos. Bueno, pues os voy a explicar un poquito sobre un edificio que es muy importante aquí en Jaén y que forma parte de la historia por un hombre, que fue el principal en el siglo XV, Miguel Lucas de Iranzo, el condestable de Castilla. Así que vamos a echarle un vistazo al salón y yo voy explicando un poquito. Bueno, vamos a ir enfocándonos y vamos a ver lo que es una de las salas de un gran palacio, que era el Palacio del Condestable. Como he dicho, es un palacio del siglo XV y bueno, estamos hablando de un palacio de enormes dimensiones. De hecho, tenía cientos de estancias. Esta de aquí abajo sería una estancia o una planta para un uso social y la de arriba era donde estaban las viviendas privadas. A día de hoy, pues ya en el siglo XXI en el que estamos, ya no queda mucho de ese gran palacio, que si se conservara a día de hoy sería de los más grandes que tenemos en la ciudad y el más antiguo. No es lo mismo un palacio que el castillo, he de decirlo. Entonces, esta sala es la única que se conserva, que se llama el Salón Mudéjar, porque como bien estáis viendo, tiene un artesonado mudéjar, nosotros le decimos alfarje. Y luego, esa yesería que tenemos ahí, esa sería la entrada principal. Ahora, detrás de esa pared está el Teatro de Arimelia, que se hace en el siglo XIX. Entonces, detrás de esa pared estaba el apeadero de caballos, donde se bajaban los nobles y entraban a este salón donde el condestable los recibía. Entonces tenía una función para recepciones, bailes, reuniones, la misma función que tiene a día de hoy, por si queréis venir a verlo, porque aquí se hacen presentaciones, viene el concejal, el alcalde, incluso se hacen hasta bodas, para quien quiera casarse se puede venir aquí y pedir permiso. Entonces vamos a echar la vista arriba al alfarje para que veamos los detalles. Por ejemplo, está todo hecho en madera de pino y tiene en su construcción miles de piezas y no tiene ningún elemento metálico ni atornillado. Está todo hecho mediante ensambladura. Vamos a decir que es un puzzle grandísimo. Entonces vemos esos motivos geométricos, mudéjares, muy típicos mudéjares, y en el centro una piña de mocárabe entrelazada donde antes colgaba una lámpara. Y luego vemos las vigas grandes. Las vigas grandes tienen también su nombre, que se llaman jácenas. Las jácenas tienen esos motivos vegetales que son hojas de acanto, pues que significan la nobleza, la riqueza, el poder, por lo que tenía la familia que vivía aquí. Y luego vamos a echar la vista a las caras. Las caras suelen llamar mucho la atención, ¿vale? Porque son como una especie de ménsula, pero en realidad tienen otro nombre más técnico que se llaman canes antropomorfos, pero nosotros nos vamos a centrar en que esas caras tienen un significado, y es que en el siglo XV los nobles se traían esclavos procedentes del norte de África y entonces fueron los artesanos que hicieron este palacio y dejaron plasmadas sus caras aquí. Y luego vamos a ver los escudos, que seguro que lo estáis viendo perfectamente. Los escudos son como las firmas de la gente que vivió aquí, de los dueños. El de los leones con los pergaminos, el escudo que estamos viendo ahora mismo. Ese escudo es el de Miguel Lucas de Iranzo, el condestable de Castilla. El condestable era de Cuenca, de Belmonte, no era de aquí de Jaén. Y luego a la misma altura, me gusta decirlo porque era una mujer muy importante, que quede claro, Teresa de Torres, por si luego lo queréis mirar en internet. Teresa de Torres, pues, perteneció a una de las familias más poderosas de aquí de Jaén. De hecho, su padre era el conde de Villardón Pardo y ellos tenían muchas propiedades. Entonces, en el siglo XV, este matrimonio fue concertado a propósito por el rey para que el condestable, que no era de aquí de Jaén, se casara con una mujer que tuviera poderío aquí en la ciudad. Y, bueno, con deciros que ella tenía 15 años, era una niña cuando se casa con él, y él tiene 30. Y además, bueno, fueron unas bodas que duraron 3 semanas, que estuvieron de fiesta todo aquí. Y luego vemos el otro de los escudos, que está por encima, en los laterales también, encima de los otros porque es más importante, y en el centro de las vigas grandes. Y es el escudo de Castilla. En esa época, Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica, era el que gobernaba aquí en España, bueno, en Castilla. Entonces, era Enrique IV, se le decía el impotente. Eso lo podéis buscar luego porque es muy interesante su historia. Entonces, es el que le da ese título al condestable.
el título de ser representante militar del rey. En caso de ausencia del rey podía hacer y deshacer a su antojo. ¿Qué pasa? Que ese trato de favor del rey hacia el condestable provoca que los nobles de la época, entre ellos el marqués de Villena, Juan Pacheco, pues le tomen celos, envidia y en varias ocasiones intenten asesinarlo. Entonces el condestable, para huir de este peligro, se viene aquí a Jaén a pesar de que el rey no quería. Entonces se viene aquí a Jaén, se encuentra una tierra de frontera con el reino de Granada y entonces era una ciudad destinada al ejército, Jaén había sufrido muchos asedios y él empieza a hacer una remodelación urbanística en todos los sentidos. Por ejemplo, refuerza la muralla. Jaén tenía una muralla grandísima que baja desde el castillo. Estamos hablando de una muralla de 12 puertas. Ahora se conservan unos restos, pero el condestable lo que hace es reforzarla y agrandarla. Y hace, pues por ejemplo, lo que era un arrabal y se encontraba al afuera, se transforma en barrio, que era el barrio de... Bueno, ahora es el barrio de San Ildefonso, uno de los más típicos de aquí de Jaén, tanto gastronómicamente como culturalmente. Y allí se encuentra una de las puertas mandadas construir por el condestable, que es la Puerta del Ángel. Luego hace una casa de moneda para la ciudad, Jaén tenía su propia moneda, la jaenciana. Luego también, por ejemplo, hace la Torre del Homenaje del Castillo. No dejéis de visitar el castillo también, que es muy bonito. Aquí en Jaén se ve desde todos sitios. La Torre del Homenaje la hace en caso de peligro, de guerras, de epidemias. Ellos se subían allí para resguardarse, con un grupo de unos 20 soldados, más o menos. Y claro, porque esta era su vivienda oficial y no se podían quedar aquí en la ciudad. En la maqueta se ve eso, ¿cierto? Sí, ¿podemos ir a ver la verlo. maqueta? Esta es la Torre del Homenaje. Esta es una maqueta que recrea fielmente cómo está ahora mismo lo que se puede visitar, que es el Alcázar Nuevo del Castillo, que ya es cristiano. Y entonces esta sería la Torre del Homenaje, que es la más alta, mide unos 40 metros. Y entonces en el interior, cuando vengáis a visitarlo si venís, vais a ver cómo serían los aposentos, que eran, pues tenía pocos muebles, poco mobiliario. ¿Por qué? Porque era para una temporada corta, por si había peligro. Además, este era el último reducto de la ciudad. Cuando esta torre era conquistada, todo Jaén era conquistado, ¿vale? Y bueno, pues quizá otra de las cosas más importantes que hace el condestable es que le gustaban mucho las fiestas, he de decirlo, porque las fiestas, él hizo muchas plazas para fiestas. Por ejemplo, la Plaza Santa María, donde se encuentra nuestra catedral, esa la allana él para que pase la caballería y también para hacer corridas de toros, justas caballerescas. También hace la Plaza de San Francisco, la carrera, que se llama Bernabé Soriano, pero nosotros decimos la carrera, por esas carreras de caballos que él era muy aficionado. Y luego la feria que tenemos aquí en Jaén, que antes no lo he comentado, la feria de Jaén, la feria de San Lucas, pues bueno, se celebra no porque tengamos un patrón San Lucas, sino porque el condestable ya celebraba su onomástica el día 18 de octubre. Y eso, bueno, os invito a todos a que vengáis a la feria, uy, eso está genial, ¿eh? Y os lo vais a pasar muy bien. Y bueno, pero quizá lo más importante que hace el condestable, que no era típico de la gente de la corte, era dar pues siempre beneficio a culturas como la judía y la musulmana, porque también hay quien dice que el condestable venía de una familia de conversos. Y entonces a ellos les daban los títulos más importantes del concejo. ¿Qué pasa? Que esto provocó la enemistad de la iglesia aquí en Jaén. Entonces, si ya antes tenía los nobles, ahora se junta en la iglesia, pues a este hombre le quedaba poco tiempo. Y un 21 de marzo de 1473 muere asesinado mientras está rezando en el Templo Mayor, en la catedral, que está muy cerquita de nosotros, que también la tenéis que visitar, que es la joya renacentista de Andrés de Vandelvira, por si luego queréis buscarla también. Entonces él es asesinado allí, entran dos hombres encapuchados, con una ballesta le lanzan la flecha a la cabeza y muere en el acto. Él tiene un secretario que coge su cadáver, lo esconde y actualmente, y esto es verídico, no sabemos dónde está enterrado el condestable. Lo escondió también, que no, está en paradero desconocido. Se dice que puede estar en la catedral, pero no hay ningún documento ni se ha hecho ninguna investigación para ver el sitio exacto. Su mujer, al morir el condestable, se hace cargo de la administración de la ciudad. Y bueno, pues ella se hace muy amiga de Isabel la Católica, y es Isabel la Católica la que la acaba nombrando abadesa, que es madre superiora. Entonces, Teresa de Torres muere en Granada, en el monasterio de Santa Isabel la Real, que está en el Albaicín. De ella sí sabemos que están allí sus restos. Y respecto a su hijo,
Ellos tienen una niña, a los 5 años muere de epilepsia mientras están en el castillo, y un hijo, Luis de Torres, que debido a una decepción amorosa decide meterse a monje franciscano. Entonces el legado del condestable pues se termina aquí lamentablemente. Son la familia de ella, la de Teresa de Torres, la que se hace cargo de las propiedades, por ejemplo, de este palacio, que lo mantienen hasta el siglo XIX, momento en que lo van vendiendo poco a poco, y a día de hoy lo original que nos queda de ese palacio es este salón, el Salón Mudéjar. Como curiosidad, lo último que os voy a comentar es que cuando el rey se entera de que el condestable ha muerto o que ha sido asesinado, él se presenta aquí de incógnito y manda matar y colgar de las ventanas de un edificio que había en la catedral a todas las personas que cree que han sido implicadas. Vamos, sin pruebas ninguna, el rey era así de radical, ¿vale? Así que yo os invito a que vengáis aquí a Jaén y que conozcáis esta historia tan interesante de nuestra ciudad, que conozcáis la catedral, el castillo y bueno, este hombre que hizo tantas cosas por la ciudad de Jaén, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. A ver, espero que os haya gustado la explicación y la historia. ¿Qué nos puedes comentar de este piso que se ve tan... Bueno, también. Este suelo es original del siglo XV. Y bueno, es muy curioso porque además de que os fijáis que el suelo estaba a un nivel inferior, pues se hacía con tejas puestas en vertical, las juntaban mucho haciendo esa forma de espiga y así aguantaban más el paso del tiempo. Y bueno, vemos la diferencia del suelo que se hace ahora, que dura muy poco, y este que lleva aquí desde el siglo XV, que antes se hacían las cosas fenomenales, ¿verdad? Así que bueno, que os espero a que vengáis aquí a Jaén, que disfrutéis de la ciudad, que parece ser la más desconocida de Andalucía, pero que tenemos muchísimas cosas, como estoy diciendo. Además, estos edificios también esconden historias de miedo, sucesos paranormales, muy interesantes, tanto el castillo como este edificio. Los baños árabes son los más grandes de España y los mejor conservados de Europa. Y que os invito de verdad a la feria, que vengáis a todas las fiestas, Semana Santa, que vais a alucinar. Y bueno, si venís, que voy a estar yo, preguntáis por Marian y os lo explico perfectamente, ¿vale? Un beso a todos.